Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. Y vamos a empezar con este vídeo, un nuevo bloque dedicado a los mecanismos automáticos. Ya vimos con el último vídeo de teoría, ya hemos finalizado todo el tema de lo que es los componentes de un mecanismo básico. Y ahora nos vamos a adentrar en el mundo de los automáticos, sobre todo en lo que es el sistema de remonte de carga automática. Y para empezar, pues habría que hacer un poco de historia, recopilar lo que es la historia. El reloj de bolsillo de carga automática, tenemos constancia de que los primeros relojes aparecen sobre la década de 1770 a 1780. Lo que pasa que este invento, entre comillas, tiene varios padres y principalmente se desarrolló en dos caminos. Tenemos por un lado el sistema con rotor, el cual se atribuye a Abraham-Louis Perrelet en Le Locle, Suiza, en 1770, según testimonios de la época, ¿no? Y también a Humbert Sarton en Lieja, Bélgica, en 1778, según un informe de la Academia de Ciencias de París. El otro camino era el sistema con masa descentrada, o también conocido como de sacudidas, que corresponde a Louis Le Cordon, según una patente registrada en Londres sobre 1780, y Abraham-Louis Breguet, como no, según atestiguan los escritos y la correspondencia que había en dicha época. La idea consistía en dar cuerda a un reloj, es decir, armar lo que es el muelle real, aprovechando la energía proporcionada por los movimientos de la persona que lleva el reloj, igual que hoy en día. Esto era posible gracias a los movimientos ascendentes y descendentes de la masa oscilante ajustada al mecanismo. Por esta razón, estos relojes se llamaban perpetuos o de sacudidas. Es decir, el reloj de bolsillo iba, como su nombre indica, en el bolsillo de la persona, y según iban dando la masa oscilante, realizaban unos movimientos e iban cargando el reloj. Esto para los de masa de sacudida. Ahora veremos los de rotor. La mayoría de los sistemas de carga automática de esta época se basaban en el mismo principio. Al descender la masa oscilante, arrastra el muelle de armado del que es solidaria. Este transmite el movimiento a la rueda de armado, el muelle de parada impide que la rueda de armado retroceda, el remonte solo se realiza en un sentido. Entonces, digamos que sería unidireccional. Hay una clavija tope que limita los desplazamientos de la masa oscilante y el muelle de retroceso devuelve la masa a la posición inicial. Básicamente es una masa unida a una palanca y a una rueda y a un sistema de trinquete. La rotación de la rueda de armado se transmite al árbol del barrilete mediante un rodaje de reducción. Y cuando el muelle real está armado al máximo, una clavija levanta el muelle de parada para evitar la sobretensión que podría dañar algunos mecanismos del reloj. Que era un sistema de desembrague bastante primitivo, pero efectivo para la época. Hay que tener en cuenta que estos relojes de bolsillo suelen ser bastante grandes, con lo cual las piezas eran bastante gruesas. El problema de este mecanismo es que tenía un par de defectos. En primer lugar, que era muy ruidoso. Y el ruido venía de la masa oscilante cuando chocaba con la clavija tope. Entonces tenías ahí un tintineo continuo que podía llegar a ser incómodo según la construcción del reloj. Además, este choque causaba un desgaste prematuro en los componentes del mecanismo. Luego estaba el otro camino, el de Perrelet, que se asemeja bastante a algunas realizaciones modernas de hoy en día. De hecho, el motor que es el mecanismo, posee una masa oscilante tipo rotor, cuyo pivote se sitúa en el centro del movimiento, sin tope que limite los movimientos de rotación.
La masa oscilante con... los dos sentidos de rotación de la masa oscilante son útiles para la memoria real, ya que este sistema combina dos ruedas de trinquete. Esto, al ser un reloj de bolsillo, pues podría ser un inconveniente para este modelo precursor de rotor, porque la masa oscilante libre no reacciona tan favorablemente como los impulsos de una palanca de suspensión horizontal. Esto se produce principalmente arriba abajo, a la hora de cuando está caminando el propietario, ¿no? Y por tanto apenas tienen efecto en un reloj que permanece en el bolsillo de su propietario. Solo se conocen 4 ejemplares de este reloj automático de rotor. La mayoría de los relojes automáticos de esta época eran, por tanto, de palanca basculante, cuyas ejecuciones eran tan diferentes como numerosas. O sea, aquí se ve que el sistema de palanca con masa, o sea, el de golpeteo o el de choque, tuvo más éxito por eso, porque era más eficiente a la hora de cargar a una persona que lo llevara en el bolsillo. No ocurre lo mismo hoy día con los de rotor, que se han impuesto por encima de otros tipos de carga automática. Aún así, la producción de estos relojes automáticos, construidos en el 18 y en el 19, se eleva a unos cientos de piezas. Era más bien una rareza que la norma. Y luego llegamos al reloj de pulsera de carga automática, que esto es bastante más nuevo que el de bolsillo, al igual que el reloj de pulsera es más moderno que el de bolsillo. Este reloj de pulsera automático se desarrolló por el inglés John Harwood, que patentó la invención en 1923 en Suiza. La masa oscilante pivotaba en el centro del movimiento, podía escribir un arco aproximadamente 130 grados y sus extremos estaban provistos de un tope. El remonte automático en este caso solamente funcionaba en un sentido. Una curiosidad de este reloj es que no poseía ningún dispositivo de carga manual y la función de puesta en hora se efectuaba mediante una luneta giratoria. O sea que aquí había casi que hacerlo de manera tradicional, ¿no? O sea, se desenroscaba la luneta y se ponían las agujas en hora de manera manual. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería vamos a entrar en profundidad ya con la masa oscilante. Y tenemos el principio de funcionamiento. Los movimientos del brazo se transmiten a la memoria real por medio de una masa oscilante o rodaje y un rodaje desmultiplicador. Se suele montar la masa oscilante en el centro del movimiento, aunque en ocasiones está descentrada. En general, este mecanismo de remonte automático se monta encima del movimiento por el lado de los puentes, que suele ser el caso habitual, aunque últimamente ya se han empezado a hacer más invenciones y una evolución. Digamos que se ha ido poco a poco experimentando con este sistema. Entre 1930 y 1950, los relojes automáticos evolucionaron rápidamente y poco después ya adquirieron lo que es la forma definitiva en el tema de componentes. Podemos encontrarnos básicamente diferentes tipos de masa oscilante, ¿no? Pero se puede resumir en 3 tipos básicamente. Uno es la masa oscilante de rotación limitada, que la masa oscilante de rotación limitada describe por lo general un ángulo de unos 120 grados. Suele ser más o menos lo habitual. Y es una trayectoria angular limitada por unos topes que son en realidad relojes unos muelles amortiguadores. El pivote se encuentra en el centro del movimiento. Estos también se suelen conocer como lo que son los relojes bumper. Por eso, por el martilleteo o de martillo, ¿no? Que digamos que van rebotando la masa oscilante entre los dos muelles. Luego tenemos lo que es la masa oscilante de rotación completa, que aquí es cuando sí que se le puede llamar rotor, porque realiza un giro completo, ¿no? Digamos que rueda. El eje de pivote a sí mismo también se encuentra en el centro del movimiento. Y después tenemos una masa oscilante de pivote descentrado,
que en algunas construcciones lo que es el eje de la masa oscilante no suele estar en el centro de lo que es el mecanismo, sino está descentrada con respecto al centro del reloj, ¿no? O al centro del movimiento. El problema que suelen encontrar estos rotores es que, si bien el diámetro puede ser más pequeño, tiene que ser más grueso para compensar el momento de inercia. Una palanca de brazo único montada transversalmente al movimiento, tal como se escribe en la palanca histórica. Esto también es sería un tipo de masa descentrada, los relojes de palanca con masa oscilante. Una curiosidad, al ser estos rotores más gordos, o sea, o más gruesos, suelen aumentar un poco lo que es el espesor del movimiento, aunque últimamente lo que se está haciendo es, digamos, introducirlo dentro de lo que sería el módulo del sistema automático, para así reducir lo que es el espesor, que a su vez lo que se ha hecho que, utilizando puentes más finos, se pueda reducir un poquitín lo que es el espesor del reloj. Y otra cosa, al tener un tamaño más pequeño, para mantener el momento de inercia, también, aparte de ser más grueso, también lo que se puede ir es hacia metales más pesados. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que estos relojes que llevan en la masa oscilante de pivote descentrado también suelen utilizar metales preciosos como el oro o el platino o el iridio, que son más pesados que lo que sería una aleación de acero. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver qué componentes forman una masa oscilante. En los primeros relojes automáticos, al añadir el mecanismo de remonte automático, se doblaba la altura del movimiento. O sea, estamos en los principios y, claro, se mecanizaba de aquella manera. Entonces, solían ser relojes bastante más gruesos de lo que eran un reloj de cuerda manual, ¿no? Poco a poco se han ido reduciendo la altura y el diámetro de los elementos del mecanismo de remonte automático, y por otro lado se han ido evolucionando la utilización de materiales más resistentes. Por otro, la disposición más lógica de los elementos lo que ha hecho es que permite alojar el dispositivo automático casi por completo en el movimiento base. O sea, digamos que ya lo que es la altura del módulo de remonte automático en sí se ha ido reduciendo la altura, y ya casi en los últimos modelos o las últimas creaciones, ya el módulo de remonte automático, como he hablado antes con el tema del microrotor, ya se puede integrar dentro de lo que es el sistema de lo que es el mecanismo principal. El uso del rotor, cuyo rendimiento es superior al de la masa oscilante con topes, gracias a la rotación libre, ¿no?, ha permitido reducir el volumen del dispositivo automático. Al igualar las dimensiones de la masa oscilante a las del movimiento base, era necesario compensar la reducción de su diámetro mediante un aumento de peso, con el objeto de mantener el momento de inercia suficiente, que esto también está relacionado con el tema del microrotor. La masa oscilante principalmente se compone de dos partes: el soporte de la masa oscilante y el peso. Vamos a ver el soporte de la masa oscilante. El soporte de la masa oscilante es una parte que incluye la fijación y que lleva en su extremo el peso. El soporte suele ser de latón o alpaca. Tiene que ser elástico para que no se deforme en caso de choque. Si no fuera así, la suspensión se podría dañar. O sea, el sistema de suspensión, aquí hay que entender suspensión como fijación, no como suspensión de amortiguación. O sea, de suspender. Porque digamos que lo que es la masa oscilante está suspendida sobre el mecanismo de cuerda automática, ¿no? Para que
gire libremente. Y después tenemos lo que es el peso. El peso es la parte externa de la masa oscilante, que tiene una forma de semianillo generalmente. Esta parte puede estar atornillada, como hemos visto en la imagen anterior, puede estar remachada, engastada, soldada o pegada directamente al soporte de la masa. En la fabricación de este peso se suelen utilizar dos clases de materiales, o bien aleaciones sintetizadas, que suelen ser aleaciones de cobre níquel con polvo de tungsteno añadido, o, como he comentado, materiales preciosos, que pueden ser oro, platino o iridio. Estos suelen, al pesar más, o mejor dicho, al ser más densos, y por ende pesa más a igualdad de volumen, suelen tener mayor inercia, con lo cual se puede reducir el diámetro de la masa oscilante o directamente se utilizan en microrotores por este mismo, por el gran peso que tienen. Y aquí entramos en el tema del momento de inercia. El momento de inercia de la masa oscilante depende del radio, de la altura y del material, como he comentado, ¿no? Dos masas oscilantes de forma muy diferente pueden tener el mismo momento de inercia. Para tener el mismo momento de inercia, una masa oscilante de radio pequeño tiene que ser muy gruesa, como se ve en la ilustración, mientras que una masa oscilante muy fina tendrá que presentar un mayor radio. Aquí es donde jugamos con los pesos y los radios. Y, por ende, con el material utilizado en la fabricación, ya no tanto de lo que es el soporte de la masa como del peso en sí. Y llegamos a cómo se sujeta esto al mecanismo, o sea, la suspensión de la masa oscilante. La masa oscilante de rotación completa necesita un sistema de rotación diferente al de masa oscilante de rotación limitada. Esto es porque no se puede prever un puente en su parte superior. Al tener que girar completamente 360 grados, no podemos tener, o es muy difícil tener, un puente superior sin que se vea afectadas las dimensiones del reloj. Entonces se han utilizado varios sistemas de suspensión, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un sistema de suspensión con cerrojo, que este es muy típico de, por ejemplo, Rolex todavía utiliza este sistema, Omega lo utiliza también en los calibres 1012, y ahora mismo ahora mismo no recuerdo, pero vamos, los dos exponentes básicos que es muy fácil encontrar son estos dos. El sistema de suspensión con cerrojo es uno de los más simples. Consiste en montar el rotor en un eje fijo y sostenerlo mediante un cerrojo elástico que se introduce en una ranura. Este sistema tiene la desventaja de generar rozamientos y frotamientos, ¿no? Que causa bastantes pérdidas de eficiencia. Estos rozamientos lo que hacen es frenar la masa, con lo cual no es tan eficiente. Además de que es un eje demasiado fino y puede romperse con facilidad. Bueno, esto es facilidad entre comillas, pero sí que tiene su peligro. Se ha mejorado este efecto practicando una ranura en el eje de mayor diámetro, lo cual hace que esta ranura actúe, digamos, como una especie de amortiguador, ya que crea como una especie de pestaña que se puede deformar contra los golpes, con lo cual se reduce la transmisión de esfuerzos al pivote. El cerrojo también, para mejorarlo, se ha pasado de montar en lo que es los puentes a montarlos sobre la masa oscilante, con lo cual pues esto también mejora el tema, ya que lo que es el punto de anclaje, al estar más elevado, si bien el momento que se produce sobre el pivote es mayor, junto con la ranura reduce mucho la transmisión de esfuerzos, o digamos que los amortigua. Y después tenemos también el sistema de suspensión con tornillo, que es la masa oscilante se monta en el eje fijo mediante un tornillo. La cabeza de este tornillo determina el juego de altura de la masa oscilante.
O sea, el ancho de la cabeza nos va a ayudar a delimitar el juego de la masa oscilante. Y después tenemos, creo que es el más habitual que podemos encontrarnos hoy día, que es el sistema de suspensión con cojinete de bolas. Que desde el punto de vista técnico, el cojinete de bolas es el mejor sistema de suspensión de la masa oscilante, ya que las pérdidas por rozamiento son casi nulas, sobre todo si tenemos una buena lubricación. Es a día de hoy el mejor sistema de suspensión. Se suele utilizar cojinetes de doble cono, y las bolas que suele llevar este cojinete suelen ser entre 5 y 7 según el diámetro del mismo. Incluso creo que he llegado a ver cojinetes con más bolas, ¿no? Pero ya eso son cosas lo menos. El ensamblado, en cambio, o sea, por el contrario, este ensamblado es muy delicado, ya que la rotación de las bolas en la jaula ha de ser perfecta. O sea, aquí las tolerancias en estos cojinetes son extremadamente mínimas si queremos que funcionen bien. Pues bueno, este vídeo que nos sirva como introducción a lo que es el sistema de cuerda automática. Y en el próximo vídeo de teoría veremos cómo se transmite esta fuerza. O sea, cómo la masa oscilante con su movimiento se transmite esta fuerza a lo que es el muelle real. Y veremos los diferentes sistemas de remonte. Pues nada, como siempre, dadle like si os ha gustado el vídeo, compartid, suscribíos al canal y darle a la campanita para tener todas las actualizaciones, y cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.